noches, ¿cómo están? Mi nombre es Lalcari. Nos reunimos hoy para expandirnos un poquito más con una maestra de un país limítrofe, como es Uruguay, que está empezando a exponer en las redes, que está empezando a mostrar su verdad y bueno, es simplemente acompañarnos en esta iniciativa de, de expandirnos, ¿sí? Entonces vamos a esperar a que la maestra se una y vamos a contar un poquito, ella nos va a contar un poquito de su proceso y de esta expansión que empezó a hacer y que está haciendo y que es maravillosa en sí misma. Cuando tú quieras, maestra, me mandas solicitud o te invito yo, es indistinto. A ver, vamos a buscarla. Si quieren hacer alguna pregunta, no hay ningún problema. Pueden escribirla. A ver, ahí acepto la solicitud. Ahí está. ¿Hoy? Sí, tengo que darle la cámara. Fíjate que por allí tiene que estar. Ahí Ahí, ahí está. Hola, maestra. Gracias por acompañarme. no, mi amor, sí, preséntate. Bien, mi nombre en ceremonia humana es Alicia, transitando, bueno, los últimos pasos de la escasez, ¿no? Mi nombre cristal es Skyaren, y quien me guía, mi elevado es Dak Nun. Así que bueno, y acá estamos en este proceso evolutivo. Estamos Muy transitando este bien, proceso maestra. que ¿Cómo le va? realmente... ¿Eh? Contanos ¿Perdón? un poquito, un breve resumen, cómo llegaste a Sí. así A ver, hoy. voy a subir un poquito el volumen. Ahí está. Ahí me A ver. escuchas mejor. ¿Me Sí, escuchas te bien? escucho un poquito bajo, pero se escucha bien, sí. En este proceso me llegó, digamos que la información en el mes de octubre. Ahí empecé todo un proceso como de, wow. Yo vengo de muchas holísticas y transitando hace muchos años holísticas y esta información fue como realmente impactante, ¿no? Yo cuento que realmente la información en una primera instancia me descolocó, me hizo darme, sí, me descolocó como que me desarmó. A ver, fue impactante realmente porque sentí que me desarmaba por completo. Como que todas esas estructuras que tenían de holísticas bueno, y de creencias y de paradigmas, como que yo siempre pongo de ejemplo la carta del tarot de la torre, Ajá. ¿no? ¿Viste cuando cae todo? Bueno, algo así. Y bueno, de a poco con los videos comencé a hacer ese proceso de asimilar, porque en realidad no podía dejar de escuchar la información tan clara, tan concisa, no tan como contundente. Ujú. Y realmente sentí que por primera vez la información sentí que era la real, más allá de todo, de ese transitar previo que tuve, de ese como derrumbe, bueno, fue ahí donde después, cuando me di cuenta,
me dije, bueno, soltá, largá y escuchá, ¿no? Y bueno, y desde entonces en que vengo en ese Perfecto. proceso, y cada vez como que eh, la información te va, no sé si es aportando o te va dando como más claridad, más entendimiento. Eh, Empezás a observar con otros ojos todo lo que te rodea, ¿no? Y porque realmente vayas por donde vayas, ya no tenés la misma visión que tenías antes, como que vieron cosas que quedaron Exacto, atrás. exacto. Y eso realmente me movió muchísimo. Y bueno, y como eso, en estos meses, después que también como que se terminó de acomodar mi nombre del elevado, Ajá. ahí fue también como un antes y un después, cuando porque fue como un proceso, ¿no? De reacomodo y de tratar de como, bueno, de la energía de equilibrar ese proceso y que estuve como 15 días en ese proceso bastante como incomodidad, ¿no? En el sentido de que un día o sentía incomodidad en el físico, tenía que acostarme, y bueno, todos esos procesos Sí, que por lo general claro, la transitamos. movilización celular de la conexión con tu padre. Sí, exacto, sí, 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 Es, sí. es, Ujú, es esa eh, señal irrefutable de que ese nombre vibra en ti ujú, y es el correcto, ¿no? Esto es cuando ujú, preguntan que uno duda si es o no el nombre de tu elevado. Cuando lo sientes, cuando claro. es el correcto, no hay dudas porque todo tu cuerpo, todas tus células vibran en él, ¿cierto? Es eso. Sí, totalmente. Y de hecho, yo ya antes de conectarme con la gran vibración, con Chorus, con Calara Chorus, que fue con ella, 15 días previos ya venía como resonando, ¿no? Con esa claridad, digamos, con el nombre del elevado, como que se iba a ajustar y ya venía con como con ese peso en el cuerpo. Era como una cosa esa energía que después entendí que es como un exceso, ¿no? De energía y hasta peso perdí peso también en ese proceso. Bien. Y ya Y tienes tu, bueno, ahora ya sé, ¿sí? ya tienes tu vibración. Sí, Dakiren, Da- Dakiren, sí, Hermoso. sí, sí. Qué hermoso, sí, sí, sí. La verdad que sí, sí. Es como que te enamoras de esos, de los nombres, ¿no? Y de saber de que además es como que la, todo este proceso eh, te, te dejan, al menos no, me dejó en esa postura de que, bueno, no estaba tan errada, había algo más grande, no era esto tan simple, ¿no? Hay, había algo más grande que uno lo intuye, pero bueno, con tanta información, ¿no? que circula, cuando conectas con esa, decís, sí, es esta la información. Y ahí es como que también entras en ese proceso, bueno, hay algo más grande que lo que por lo general escuchás, ¿no? O por toda la información que vas recibiendo. Entonces, bueno. ¿Y cómo? Y estoy en este proceso, maestra, de expansión, expandirme, atravesar límites, bueno, siento que hay un empuje, ¿no? Y bueno, y voy transitando.
a eso iba, ¿no? ¿Y cómo estás expandiéndote allí en tu barrio, en tu país? ¿La información está llegando? ¿La estás compartiendo? Sí, Contanos un poquito. sí, 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 sí. De hecho, hay un grupo, bueno, yo ahora estoy en una situación bueno, de sostener un poco, que estoy también tratando de largar un poquito los temas familiares, ¿no? Bueno, que a veces dependen de un poco de uno, pero en cuanto a expandir la información, sí, hay grupos que tenía de WhatsApp en el cual eh, es un grupo donde hay cierta cantidad de personas en los cuales yo le estoy compartiendo información. Hay personas también de las cuales en ese grupo han sido nombradas, ¿no? Y estoy como armando también como para que poder sostener ese grupo, ¿no? Y que se puedan seguir expandiendo, ¿no? Que vayan, y por caminos donde puedan también expandirse. También estoy en un grupo con la maestra Harup, y ahí también, eh, por ese lado, también hay personas que participan, que estaban en el grupo de WhatsApp, que bueno, que logré integrarlas. Pero bien, en realidad, las personas con las que, por ejemplo, de hecho hoy me contacté con una maestra que ha tomado otros cursos conmigo, y son personas que están ahí siempre como firmes, siguiendo y bueno, y escuchando, ¿no? Cuando le transmitís una información y la comparten y te siguen. Y varias personas, como te digo, se han nombrado y siguen, están siguiendo los videos, y bueno, estoy haciendo un poco por ese lado, tratar de expandir la información. El boca a boca también, por medio de videos, y algún video que otro, Bien, ¿y de a poco. vas a abrir desde allí algo de preguntas y respuestas o Ujú, algún vivo? sí, 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 sí. Pensaba, sí, sí. Por eso te comentaba que bueno, que no es fácil dar el inicio, ¿no? Porque bueno, para mí estar en la cámara es como que es un poco, eh, no, como que todavía no me amigo demasiado con la herramienta. Sí, tenés que tomarlo, o sea, hay que tomarlo con naturalidad, como si nadie te estuviese viendo en realidad. Es una charla Sí, entre dos personas y, y tomarlo de esa forma y ahí vas a ir ujú, fluyendo de a poco. ¿Sí? claro, claro. Y todo fluye natural, o sea, eso es lo importante. Ujú, Que no tengas sí, presión ni el condicionamiento, o sea, ser libre de la mirada del otro. Simplemente de los otros. hace, claro, claro, eso es Ujú, importante. sí, Empezar en el sí, momento, sí. hacer la práctica de preguntas y respuestas está bueno, porque es como Ujú, acercarle la plataforma a los demás y practicar vos. Entonces, claro. Ujú, es interesante porque te vas aperturando y te vas expandiendo, o hacer ujú, sí. entrevistas, todo eso te va a sumar a que cada vez tengas mayor claridad en vos. Exacto, sí, de eso se trata, tener más claridad en uno mismo, ¿no? Porque de pronto es muy fácil responder las preguntas cuando estás del otro lado y no estás en un vivo, que cuando estás realmente, ¿no? Es distinto, es distinto. Sí, 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 Eh, claro, es diferente, es es otra, pone diferente. otra presión en realidad. Ujú,
sí, sí. Tiene que ser de la forma más natural, ¿no? Si no, Ujú, decís no lo sé, y cuando si te vibra responder con tu certeza de que es tu verdad, no importa exacto, sí. si de lo que estás respondiendo, sino que vos respondés desde vos, desde tu transitar, desde tu aprendizaje, Ujú. desde lo que recibís, Yo, es propio. ujú, yo creo que, exacto, sí, creo que es en parte eso, ¿no? Responder desde sí mismo, desde uno mismo, ¿no? Con lo que te nace y teniendo la certeza de que, bueno, de que esa es tu verdad y compartirlo desde ese lugar, como, Es, como realmente lo sientas decir, ¿no? Y sin estar con ese condicionamiento, ujú, de que sí, si estaré dando la respuesta asertiva o no, pero bueno, eh, creo que cuando realmente la respuesta nace de adentro es esa, ujú, es esa. Ujú. exactamente. Como de pronto también cuestiones que me han sucedido, por ejemplo, o ancestralmente, de darme cuenta, ¿no? Quién había sido antes que yo, ¿no? Y bueno, y conectar con ciertas cosas que de pronto no las buscas porque no, eso te brota, ¿no? Vas como atando cabitos que andan sueltos, pero que están ahí para que cuando llegue el momento como que lo puedas ir armando sin, sin sin tener que posicionarte en, bueno, lo voy a hacer, a ver quién fue antes que yo en mi familia. No, eso se brotó solo, Brota naturalmente, ¿no? ¿Quién fuiste naturalmente. en tu linaje o ancestralmente en otros Ujú, personajes? O sea, sí. hay veces es difícil de explicar para el que no te puede llegar a entender todavía lo que te sucede hasta que no ocurre, ¿no? Pero Claro. uno tiene ese sentir, esa información latente en uno, que antes lo como Ujú, afinidad o admiración por determinados seres y después te das cuenta que con la claridad te vas dando cuenta que fuiste, tu ser habitó ese templo. Entonces ahí empieza a transitar esa claridad, ¿no? sí. Y, Mm, y está exacto. bueno no quedarse en ese personaje, sino indagar toda Ujú, su vida, si es que hay formas de obtener esa información, eh, ujú, para ver qué tenemos que aprender en esta vida. Eh, sí. que han quedado cosas que ha transitado ese ser, que en esta vida es lo que nos duele o que nos cuesta, o lo que tememos, nos cuesta transitar. Entonces está bueno Ujú, conocer lo que fue de esta persona para poder trabajarlo y liberarlo, ¿no? Trascenderlo. sí, total. Y cuando yo eh, me di cuenta que había sido mi bisabuela materna, lo conté en otro, en un vivo, me sorprendí realmente, ahí fue donde dije, esto es irrefutable, sacar. Porque mi bisabuela partió por cáncer de bocio, ¿no? Y yo con 16 años, mi abuela materna le dice a mi mamá, mira que creo que Alicia tiene bocio. Y efectivamente, pero eso quedó en el tiempo, es decir, pasaron muchísimos años, pero hasta hace cuestión de un mes, imagínate que toda esa información empezó como, estaba yo con mi mamá y esta información empezó tuk, 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 y yo la miré, ¿qué me podés contar vos te acordás? Le digo, de tu abuela. Sí, claro, ¿cómo no me voy a acordar de mi abuela?
Me dice, se fue cuando yo tenía 3 años, pero fueron los 3 mejores años de mi vida porque ella me crió durante los 3 primeros años. Bueno, y así una serie de hechos, ¿no? Que fueron como formando un círculo con mi abuela, mi madre y mi bisabuela, hasta que realmente sí, fui mi bisabuela materna, fui mi y bueno, y mi bisabuela materna tuvo como pareja ella creo que viene de raíces como medios indígenas y se casa con un europeo. Y ahí todos los hermanos de mi abuela, con ojos más bien rasgados, celestes, y mi abuela fue la única bueno, tenía ojos más bien oscuros, y mis tíos y mi madre también. Entonces, me llamaba la atención, ¿y por qué mis tías abuelas tienen ojos claros, no? Y mi madre y mi abuela no, y mi sobrino sí. Bueno, y ahí fue como que también me empezó a cerrar también cuestiones del linaje y entenderlas, que a veces las entiende uno solo, ¿no? Y uno como dice, bueno, yo me entiendo, ya sé por dónde viene, cuando lo querés transmitir de repente se entrevera un poco la cuestión, Exacto. pero pude ni comprenderlo. Bueno, lo Ujú. importante es eso, ¿no? Que lo Claro, que claro. lo Y asimile. sí, pero yo pensé también que en determinado momento, cuando le metes cabeza, ya, porque con la familia de mi papá, o sea, por todo un tema musical y que la vibración, y bueno, dije, ay, va por ese lado, sí, puede ir. Pero después dije, wow, no, es por acá. Y es irrefutable. O sea, es ahí. Y eso que no tenía tampoco, nunca tuve como mucha afinidad con la familia de mi mamá. O sea, no, no, no. Desde chica, no sé por qué, pero no. Y bueno, terminé siendo, sí, mi ancestra fue mi bisabuela Tu materna. bisabuela materna, mira. Sí, Qué lindo, qué lindo, sí. qué lindo Ujú. eso, porque El darse cuenta. claro, Mm. darse cuenta y es un pasito para, bueno, eh, suma para algunas cositas que tenés que ir reviendo. Y eso. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. ¿Y cómo Y llegaste a esto simplemente por el sentirlo o hubo algo más que te dio para indagar o simplemente te lo marcó tu elevado? ¿Cómo confirmaste? ¿Cómo lo vibraste? ¿Lo y empezaste a vibrar sin mente? ¿cuál es la pregunta? Porque se te cortó lo de mi ancestro. Claro. ¿Cómo, o sea, vos lo empezaste a sentir que era por ahí? ¿Me escuchás? Mm, claro, sí, ahora porque se había cortado la comunicación. Lo sentí estando con mi madre sola, porque mi madre está en un proceso ahora, bueno, que la estoy acompañando mucho, que médicos, que, bueno, entonces se fue dando eso y también cuando estaba hablando con ella, cuando le pregunté, empecé a recordar cuando también cuidé a mi abuela cuando se operó del corazón, que la única que estaba disponible era para cuidarla era yo, o sea, su madre en otro momento, ¿no? Entonces, las 2 veces que mi abuela se operó, la única que estaba disponible para cuidarla en la noche era yo. Y ahora mi madre. Entonces, en ese momento, y fue en esa tarde cuando me vine para mi casa, era como, se fue como ordenando y Perfecto, entendiendo. Mm, porque además todo era como perfecto. perfecto. Mm, cuidé a mi hija, ¿no?
después mi nieta, cuidé mi madre y mi abuela. Es hermoso, Sí, es hermoso. sí, fue como una experiencia en ese momento que realmente me emocionó muchísimo y sentí mucha gratitud, ¿no? Eh, Poder acompañarlas a las dos y de repente, bueno, como tratar de inconscientemente en esos momentos de cuidado con mi abuela, de repente bueno, de cerrar cuestiones que quedaron pendientes entre madre e hija. Y lo mismo ahora con mi madre. Y poder tener el honor de poder hacerlo fue muy gratificante. Aparte, en tres hijos, tenía mi abuela y 5 nietos, la única que estaba disponible era yo para cuidarla. Entonces, eso eso fue lo que también terminó de cerrarme. Pero fue muy rápido el proceso, fue en una tarde que rápido empezó a caer, y es ahí. Perfecto, Uh-huh. perfecto. Sí. Uh-huh. ¿Y has, Y esa gratitud. has encontrado otra ancestralidad aparte del linaje con tu abuela, bisabuela? Eh, lo que me sucedió fue que en determinado momento también encontré unas imágenes que tiene que ver con, eh, con una ancestralidad que seguramente sí provenga de ahí. Y estaba ordenando, digamos, unos asuntos, unos papeles, ¿viste? Cuando estás en ese momento así, bueno, esto ya no va, esta carpeta tampoco, todo lo que está acá como que ya está quedando, eran manuales, certificados que yo ya no estoy usando absolutamente nada de eso, y me encuentro en un sobre unas imágenes, un libro y una cartilla de las cuales en un determinado momento yo hice unas meditaciones egipcias. Fui a un centro donde de pronto ibas con alguna distorsión, ¿no? Cuestiones personales y bueno, había una persona ahí que era un maestro que se había formado, había recibido en el Nilo esas meditaciones y fui con una amiga, me acuerdo que fuimos, esto fue como en el año 2007 aproximadamente. Eh, bueno, fuimos durante un tiempo, hice esas meditaciones y después dije, lo guardé. Y desde el 2007 a la fecha, ponerle que yo me haya mudado, no sé, unas 6 veces aproximadamente. Y eso siempre vino conmigo, fue y vino. Yo ni me acordaba que lo tenía ahí. Y bueno, y la semana pasada que me pongo a buscar y a ordenar y a seleccionar cosas que sí, que no, que sí, que no, digo, ¿qué hay acá? Y ahí me encontré con con ese cartón y al lado de eran palabras en egipcias, ¿no? Y al lado la limitación, digamos, que yo llevaba para resolver. Y en ese momento dije, wow, pero todo esto, ¿cuánto hace que vengo transitando y queriendo resolver estas limitaciones hace más de 3.500 años que esto me está persiguiendo? Es hora de soltarlo. Basta. O sea, no me paro ahí, sigo adelante, no me detengo en esa situación. Bueno, observé, lo entendí, bien, gracias, ¿no? Por mostrármelo, porque me lo está, el elevado
me lo puso ahí, a ver, mirá, mirá desde dónde. No, fue impresionante. Esa noche yo recuerdo que me quedé como pasada, como de vuelta de rosca, porque costó este, aquietar y bajar un poco las revoluciones, porque claro, fue realmente eh, impactante. Son unas imágenes que las tengo ahí y que realmente las traje, cuando iba a ese centro me las traje y las guardé y, las, y quedaron ahí. Y Hasta el quedaron momento ahí. en que las ibas a poder interpretar. Claro, sí, darme cuenta que realmente, bueno, entenderlo en ese momento y la información también que recibí en ese momento y eh, los libros que fueron 2 libros nada más que leí, pero fue lo suficiente como para darme data, ¿no? De lo que quería decir. Otras cosas, por ejemplo, también yo tengo 2 nietitos, uno tiene 6 años, el otro tiene 10 meses, y no, son la cosa más divina. El más grandecito que está empezando a leer, que está en primero de escuela, Santiago, eh, viene mucho por acá y siempre se va y le gusta saber que le atrae mucho lo que son los libros, pero puntualmente la Biblia, la Biblia. Y yo observo que desde el año pasado que vengo observando eso, que él va directamente a la Biblia. Y le digo, hará 15 días, le digo, Santi, le digo, siempre elegiste el mismo libro. Le digo, ¿sabes qué libro es ese? Sí, es la Biblia, me dice. Ajá. Es que Lela me dice, yo creo en Dios. Sí, me parece bárbaro, le digo, que creas en Dios. Y, y se ve que yo balbucié pero se ve que me escuchó, que yo dije, bueno, ni que hubieras escrito alguno de esos libros. Cuando dije eso, me quedé como, wow. Brota la información, o sea, no, es como que lo miré y dije, que hubieras escrito alguno de esos libros, pero entonces me quedé como callada, impactada de lo que había salido de mí. Entonces, ¿y cuáles son esos libros que hay acá? Y ahí le mostré, ¿no? Pero esa Biblia era de mi abuela paterna, pasó a mi papá, a mi hermana, a mí, a mi sobrino y a mis hijos. Bueno, por el liceo, ¿no? Por las clases de literatura. Entonces, es como que cada vez porque estudias un poco de literatura y te piden la Biblia. Y bueno, fue de familia en familia y yo la tengo ahí desde porque mis hijos la usaron. Y él agarra ese libro y es como que si lo abriera, pero digo, son letras chiquititas y las hojas son como muy, sí, me dice, sí. Y se queda un rato ahí, o sea, él todavía no lee, ¿no? Pero me llamó mucho la atención la forma en que él se movió con eso. Entonces es como que uno está como más pendiente de todos, era lo que te decía, es como que mirás con otros ojos y la interpretación es diferente. No lo pasás por alto a ese tipo de situaciones, no las dejás, o sea, no las puedes pasar por alto. No, Es como la música. recibís lo Sé que hubo un ancestro que fue músico, pero no sé quién, y porque para mí la música es algo que tiene una vibración, hay notas musicales con las que vibro muchísimo más. Y bueno,
y va por ahí. Y estoy en ese proceso, maestra. No, un tiempo, todo llega en el momento exacto. Y es maravilloso esas señales que da ese gran ser de luz que es tu nieto. Pero bueno, hay que dejarlo que siga siendo un niño. Sí, totalmente. Ujú. Y se quiere nombrar, se quiere nombrar. Se enoja conmigo porque no lo nombro. Digo, pero tú sabes cuál es tu nombre. Le digo, Y él yo te puedo guiar. que te responde. Un poco como que se enoja, porque yo, bueno, esta letra tiene que ir, esta también va, y esta va. Bueno, entonces hemos puesto alguna meditación de Maika y se queda un rato, me abre un ojo, me abre el otro, le digo, bueno, tranquilo, ya va a llegar, sin apuro. Porque él me dice, en una de las veces que se enojó, me escribe, mirá lo que dice acá, me dice, me pone, Lela, mala, Kayaren, porque no lo quería nombrar. Lela, mala, Kayaren. Él, él se va a nombrar cuando tú le hagas tu propia meditación, porque esa es tu ¿Cómo, práctica. perdón? No Él se va a te escuché nombrar bien. cuando tú le hagas tu propia meditación, Ah, perfecto. porque es Ujú. práctica. ¿Porque qué? Ay, se escucha como que digo. Tu práctica va a Mm, ser esa. bien, ok. Tienes que empezar a hacer tus propias ceremonias Mm, y cuando le sí. hagas a esa ceremonia tú, la tuya propia, Mm, mm, ya se no. bien, gracias. Gracias Así que por la maestro, te claridad. veremos por allí con algún flyer de nombramiento o alguna sesión. Sí, total. Sí, sí, porque en realidad algunos los nombramientos que he hecho han sido nombramientos que no fueron, este, eh, ninguno de los nombramientos fue, bueno, a ver, vamos a hacer una ceremonia de nombramiento. No, que fueron o en alguna sesión que se dio, pero brotaron los nombres y después que también como que recibí, bueno, después que uno se va nombrando es como que es mucho más eh, el nombramiento de los demás es como que lo podés también ver desde otro lugar. Cuando uno se nombra, es como cuando ves, te cuesta más ver las limitaciones de uno, ¿no? Es como que sucede, las limitaciones de uno, no es más difícil ver que las del otro, las de los otros, de pronto es como que te das cuenta porque te ves reflejada. Ahí es donde te ves reflejada. Es el ser humano necesita ver lo propio en el otro para En el darse, otro. para tomar Ujú. conciencia. Es Sí, la característica del ser humano tener que verse a través de un otro para poder tomar conciencia de quién es. ujú, Por ujú. eso aprendemos así, a través del reflejo. A través del reflejo. Sí, y me atrajeron muchísimos tus dibujos, tus imágenes. Eh, Sí, son hermosas. sí, es la forma que tiene mi elevado de expresarse y así se ha expresado a través de los distintos templos donde ha estado. Ah, Así ujú. las Y, psicografías, la forma en que él se ha expresado siempre. ujú. Voy a, Y tú por ejemplo, te has visto en otro ancestro
Sí, sí, me he visto en varios ancestros, eh, pero el último a este templo que hoy habito fue Parravicini. Mm, bien. Ujú. Por eso Fuerte, mi forma de canalizar es a través de psicografía. claro. Wow, fuerte. Sí. Y son esas cosas que siempre me sentí atraída por ese ser, porque mi abuelo, Ujú. ¿no? Yo era muy pequeña y me hablaba de él. De pequeña te hablaban de él, claro. Mm, Entonces, para mi época, tener conocimiento sobre él era muy atípico. Mis compañeros de escuela no tenían ni idea de ese tipo de y información. claro. Y, Ujú. y me ha pasado en momentos donde yo estaba tal vez en alguna situación extraña, que solía, extraña me refiero a lo que estaba pasando por situaciones difíciles, buscaba en YouTube, en Internet, psicografías del para mirar. Es muy Mm, raro, ¿no? Eh, pero hoy en día entiendo el porqué. Luego siempre dibujé, pero nunca le di mayor importancia, más que tampoco soy una habilidosa del dibujo, o no me considero. Y luego de la laguna, al mes, empecé a canalizar los dibujos. ah, bien, sí. La laguna, sí, sí, sí. Lo vi en los videos. Mm, La primera laguna. sí. Y así Ujú. empecé a recibir la información a través de la psicografía y en poco tiempo hice una carpeta enorme que me costó Sí, empezar a poder transmitirlo porque me costaba, me daba vergüenza, me daba miedo, la exposición y todo. ujú, sí. Y, y luego, bueno, comencé a compartir todo lo que tenía y, y bueno, cuando es necesario me llegan esos dibujos Enseguida los plasmas, enseguida los dibujás. sí, yo no sé lo que estoy dibujando, Ujú. simplemente Claro, llega, se da, brota. brota eh, Ujú. y, y brota muchas veces con párrafos, palabras o información escrita. Y bueno, es acomodarlo y entregarlo. Hoy en Claro. día, segura de lo que es, ya lo entrego, ya me libero de, de tenerlo Ujú. para poder seguir recibiendo. Sí, sabes que ahora que decís eso, de entregarlo y liberarlo, eh, también me ha pasado que por dejar de ver de pronto o por alguna limitación o de no transmitir, quedas como en un proceso de estancamiento, ¿no? Y tenés que volver a retomar, ¿no? Luego y comenzar. Por eso dije, bueno, es el momento de empezar a transmitir todo lo que uno va transitando, ¿no? Y me quedo con una frase que en un video de Maika y dice, no hay más que amor detrás de todos esos miedos, ¿no? Y, y es real, detrás de todos esos miedos hay amor sin límite, ¿no? Porque lo que tenés para brindar, si es lo que tenés para brindar, es amor sin límites. Entonces, y me ha sucedido de que
de pronto sentís que tenés como una vasija llena como de información o para brindar, y como que si no lo haces en el momento, quedas como en ese proceso como de estancamiento. Y hay que soltarlo, largarlo, brindarlo. Sí, Ujú. hay que soltarlo porque es la forma primero de liberar tu cabeza y acomodar. A veces esa misma información, si la retienes, se vuelve más confusa que si la liberas. La liberas, Sí, puedes que te estés equivocando o no, o que no sea totalmente clara, pero al soltarla, con el transcurrir del tiempo se va a aclarar o se va a completar, sí, ¿sí? sí, Entonces, exacto, que sí, tienes y la acumulas, se va haciendo un lío en todo tu ser, porque la vibración interna te lleva a que la tienes que compartir. Y tú estás tal, luchando en eso, te estás resistiendo. Entonces es sí, importante compartir. Eh, sí, Vayas sí. buscando cosas nuevas, ¿sí? ¿Cómo, perdón? Para que también vaya llegando información nueva. Si no, Claro, que te estancas y no puedes seguir seguir dando. fluyendo y recibiendo, sí, sí. Ujú. Sí, sí, porque en determinado momento, cuando me encontré con esa carpeta, con esta información que les comenté eh, de Egipto, no dudé en ningún momento, pero es que increíble, pero de increíble que es creíble totalmente, porque no, es como cuando lo de la Biblia, ay, ni que hubiera escrito alguno de estos libros, y quedás, chan, ¿no? Y decís, y es como que, bueno, lo tengo que transmitir porque esa es la verdad, y a lo que podés observar con otra mirada cada situación. eh, y no es que le ponga atención, no es que esté midiendo cada cosa que sucede, ni midiendo lo que digo, no, 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 va transcurriendo y uno, claro, está despertando, ¿no? En una conciencia diferente, se está aclarando, si bien somos cristal interno, ¿no? Es como que cada vez ese cristal interno siento que como que se va exteriorizando, eh, y es por eso que uno también está como más receptiva. Y, Exacto, ujú, exacto. sí, Eh, ujú, y como tú dices, importante estar receptivo y también estar emisivo, ¿no? Esa apertura de recibir, que como recibiste, emitirlo hacia los demás. Entonces se arma el ciclo de información que va generándose con otra fluidez en uno. Y eso va ayudando a la claridad. Eh, sí, y tratar de ujú, trascender esos miedos a exponerse o a equivocarse, no importa si uno se equivoca o no. A ti ujú, pasa que al principio recibís información y descrees y dudás, pero hasta que te vas fortaleciendo en vos y bueno, ujú. partiendo. Y si te equivocas también Sí, está bien. perfecto también. Y Sí, otro dice otra cosa y también está bien, porque lo que cada uno recibe es tan personal y único que no tiene que ser claro. exactamente igual a lo que otra vez. Ujú. No, o sea, es claro, sí, te entiendo, porque es netamente personal, Exacto, totalmente. exactamente. Ujú. Así que simplemente, ¿Pregunta? Sí, no sé, no, a mí no me figura nada. no, no, a mí no me figura la cajita de preguntas tampoco, son solo comentarios. No, no me figura. Está abierto. Entonces,
es simplemente animarse y saltar Sí, en esa pileta que vas a flotar, no te vas a hundir. Ya hay muchos maestros hablando, compartiendo, entonces es como que ese impulso tiene que sí. acompañarte a que puedas expresarte sin temor. Ujú. Sin temor, claro. Sí, se siente, el puje se siente cada vez más y cada vez más. Y de pronto algo que estoy haciendo y siento que tengo que escribir algo, voy, lo escribo y digo, lo voy a compartir y lo dejo, no lo comparto. eh, y es, pero literal, te quedas como en esa, ¿no? En ese estancamiento. Bueno, hay que largarlo. Ujú. Sí, Sí. a mí me pasó, yo estuve unos días de vacaciones, me fui a Jujuy, que es una provincia de aquí de Argentina, hermosa, allá Sí. al norte. Y bueno, los primeros días fue disfrutar desde lo humano y bla, 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 y los 3 días fue, bueno, te sentás acá en el cerro y fue bajar y bajar y bajar eh, dibujos, información, y era, bueno, ordenarlo, compartirlo. Me quedaron todavía algunas cosas que tengo que ordenar para seguir compartiendo, pero fue listo, o sea, tenés que hacerlo y tenés que hacerlo. No, no, no Ujú. otro modo para esperar, porque si no se pierde, ¿no? ¿No? Es lo que sí, Se pierde, esa información que no la bajas en ese momento, se pierde. Ya se no, pierde. Ujú. Es totalmente cierto, se pierde. Porque querés acordarte, le metés cabeza, no, 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 es en el momento. es en el momento. Ujú. Y por más que lo escribas, si es algo para compartir, eh, pero tiene que ser en el momento, eso también, eh, tiene que ser en el Sí. momento, porque es como que perdés la vibración no es la misma, No, no, porque la vibración no es la la misma. conexión de esa información es en ese instante. Después vos podés ir trabajándola y acomodándola y recibiendo más, Sí, pero lo ujú, que llegar en ese momento específico eh, no se va a ujú, producir de la misma forma en otro momento. sí, ujú, claro. Es- Y otras también eh, de la información que también me ha llegado y que realmente eh, me vibra muchísimo, es eso de mirar a la propia familia, ¿no? Como, y a todos, como una hermandad, ¿no? Porque en realidad cuando tenés hijos o familias, madres, nietos, es como que siempre estás como un poco más, bueno, sujeta a la familia, ¿no? Y es como soltar eso, no soltar los lazos, pero sí las etiquetas, ¿no? O sea, soltar eso, las etiquetas y, bueno, unirlos todo como que somos. sí, Y eso de que, ¿no? Aceptar a cada uno de esos seres maravillosos que cumplen una función ujú, determinada en la familia y aceptarlos como son para poder hablar en gratitud y seguir nosotros nuestro camino, ¿no? No ujú, quedar fija en el dolor o en el que pasó. sí, que nada, sí, que nada, que nada impida el proceso, que nada impida el proceso. Exactamente, Ujú, sí, tal cual. sí. Maestra. Así que bueno, llevamos casi una hora de vivo. Bueno, muchísimas gracias Gracias, por acompañarme no, nuevamente. me encantó
hacer este vivo contigo. No sé si quieres eh, compartir algo más o anunciar si es que vas a hacer nombramientos o algo de eso, si la gente quiere comunicar. Sí, nombramientos sí, y estoy trabajando en eso, en las meditaciones que son más bien cortas, pero sí, con un flyer en determinado día de la semana, hacer nombramientos. Es que en realidad el nombramiento lo hace uno, ¿no? Uno mismo, ser el guía como para hacer los nombramientos y bueno, y más. Pero en eso estoy, sí. Y realmente eh, quizá hay personas que de pronto si están viendo este video, los que van a verlo, no tienen idea de lo que estamos hablando, bueno, que hay una plataforma, y hay una plataforma de Sara Maika en YouTube, está en Instagram también, como para que puedan ir interiorizándose de qué va todo esto, ¿no? De por qué estamos dando los últimos pasos o transitando los últimos pasos de la escasez, que ya estamos completos, pero que es el humano el que no entiende, ¿no? Es el humano el que, sí, y que ya estamos prontos. Y ahí está toda la información completa de la A a la Z, está todo ahí. Y ahí yo he compartido cortos también, pero bueno, mi celular no tiene el programa de la función que se requiere, entonces bueno, tuve que bajar una aplicación, a veces es medio, como la voz no es tan nítida, ¿no? En grabar, entonces a veces se complica para hacer los cortos esos. Pero hay videos que realmente están bueno, están todos los videos de Sara, Maika en la plataforma, y bueno, y la invitación es a que quienes no saben o van a ver este video y no saben de lo que estamos hablando, de que bueno, de que se sumen. Exacto, a través de la plataforma o a través de porque es para todos. Exacto. Es para todos. A todos, ¿no? Cualquier maestro puede también acompañarlos en la información, preguntando, respondiendo las preguntas que tengan. Claro. Desde las plataformas de Sara Maika en YouTube y la 2021-2022 creo que es en Instagram. Así que a través de allí van a tener toda la información, y si no, en cualquiera de los maestros que estamos en también tienen información, todos van compartiendo. Así que simplemente que quienes tengan dudas, si quieran acercarse, escriban, no hay ningún problema, siempre estamos abiertos. Y acá hay una pregunta que dice, para ti, maestra, a ver, dice, ¿cómo entender que la información que me llega de mis ancestros, cómo verificar que eso es así? ¿Cómo? No tenés dudas, o sea, no cabe dudas cuando llega la información, no dudás, tenés certeza de que es así. Te está totalmente sin ningún tipo de dudas, y a veces te cuesta comprenderlo, y a veces es simplemente decir, sí, soy ese, o fui ese, en realidad, fui ese, estoy ahí, y tengo ciertas similitudes en esta vida, o cosas a trascender en esta vida que quedaron de esa, y es simplemente conocer que es de otro ser, no tuyo en este momento. Pero es y nadie te puede venir a decir nada porque realmente está en ti. Sí, está. ¿Cómo te pasó a ti de chica con la información? ¿No? Y es como me pasó a mí cuando tenía 16 años, que me comparaban con mi bisabuela, la única que heredó el bocio fue Alicia, y quedó ahí, y después de cierta cantidad de años, unos cuantos,
la información está, y por, a ver, situaciones X, es como que vas llegando y lo vas armando, pero sin poner y meter cabeza, ¿no? La información está ahí y no dudas, y no dudas. Exacto. Vibra en ti y Ujú. hay algo interno que te lleva a saber que es así y que Sí. te lo puede refutar. Y Ujú. si te lo refutan dirás, bueno, sí, sí, pero en tu interior sabes que es Yo sé que es así, claro. exacto, Ujú. Sí, que sí, realmente es tal cual. Tenés la certeza de que es así. tal cual. Y venga quien venga a decirte que no, bien, seguí tu ruta, pero para mí es así. Mm, total. Así que bueno. Bueno, maestra, me encantó charlar. Muchísimas gracias. Esperemos, Me también. espero verte pronto en otros vivos, con Ujú. en otra Sí, oportunidad. Y bueno, igual. cuando tengas los Estamos en contacto. y los Ujú. reenviamos. Sí. Un placer de verdad conocerte. Igualmente para mí es un Besos. gusto hablar contigo, me llegas en lo más profundo. Ay, muchas gracias, qué linda, hermosa. Es real, cuando me escribiste contigo fue la conexión Ujú. fue instantánea. Instantánea. Sí, te sentí así, o sea, sentí la misma vibración cuando me mandaste el audio. Realmente sentí eso en el pecho, ¿no? Y fue mutuo, realmente. Mm. Nos cuenta el porqué. Exacto. Sin palabras, Así es, sobran, así es. Así que bueno, les se reflejo. un abrazo a todos. Estamos aquí para acompañarnos Muchísimas y gracias. bueno, cualquier cosa, Bueno, ¿sí? No, estamos acá. Gracias a todos. Gracias. gracias. Chao, Mae. Hasta luego.